La religiosidad vacía de la vida de Dios nos roba entendimiento y nos roba el por qué y el para qué estamos acá. Y es importante que todos tengamos acuerdo de qué es lo que estamos haciendo en este momento, para qué nos hemos encontrado en este lugar. Y es importante que todos, absolutamente, nadie salga de este lugar sin el alimento de Dios, sin el alimento que el Padre ha hecho disponible, Cristo en la mesa. Así que vamos a tomar la mano a la persona que está cerca a nosotros. Tómele la mano a la persona ahí cerca. Y vamos con conciencia de Padre, nuestro Padre. Señor, nos entregamos, nos rendimos al entendimiento tuyo, Dios. Nos entregamos y nos rendimos a la realidad de tu nombre, a la realidad, al diseño eterno, al propósito para el cual fuimos salvados. No queremos, Señor Dios, tener un tiempo más. No queremos tener, Señor Dios, simplemente haber cumplido el rito de domingo. Queremos, Dios eterno, la vida manifestada en nosotros, trayendo entendimiento, trayendo comprensión. Señor, nos entregamos. Digámosle juntos al Señor: Señor, me entrego a tu propósito. Abre mis ojos para verte a ti. Abre mis ojos para mirar lo que tú quieres que mire, para contemplar la visión eterna. Abre mis ojos, Señor, para contemplar lo que tú anhelas, lo que tú deseas. Puedo ser robado de este tiempo. Puedo ser distraído de este tiempo. Pero, Señor Dios, cumpla bien, Señor, como iglesia hemos cantado, pero que sea, Señor Dios, una oración sincera. Señor, identificarnos uno en Cristo. Somos uno en ti, Señor. Llévanos a la visión eterna, no al plan de un hombre, no al deseo de un hombre. Llévanos al plan eterno, a caminar en la misión eterna, Señor Dios. Dios, no estamos queriendo redefinir nada. Queremos, Señor, descubrir en el Espíritu lo que tú ya has hablado, Señor. Padre, que los ojos del corazón se alumbren con claridad, Señor, para entender que debemos sintonizar todo nuestro ser, todo nuestro corazón a lo que tú estás hablando, Dios. Padre, te llamamos así, Padre. Sí, tú eres Señor y tú eres Rey, pero primero tú eres nuestro Padre, porque nos hiciste hijos en el Hijo amado. Señor, y así nos acercamos en esta confianza. Ten a bien revelar, Señor. No queremos religiosidad, queremos, Señor, vida manifestada, reino manifestado, entendimiento que aumenta y que crece en la expresión y la manifestación de Cristo, Señor. Eso es lo que anhelamos, eso es lo que deseamos, por eso hemos orado, Señor, y eso es lo que te pedimos, Dios. Padre eterno, sintonízanos, Dios. No podemos perder tiempo, Señor Dios. Señor, las horas de esta mañana son tan valiosas a la luz de lo eterno que no podemos perder tiempo, Señor. No podemos perder, Señor, minutos, porque a la luz de lo eterno, Señor, lo temporal cobra valor, Señor, para rendirse a lo eterno, Dios. Así que este tiempo, Señor, queremos ser de aquellos que redimen este tiempo, Señor, y que este tiempo cuenta para lo eterno, Dios. Señor, aclara hacia dónde debemos caminar, aclara hacia dónde debemos proyectarnos, Señor, y cuál es la tarea, cuál es la responsabilidad, Señor, pero hazlo en el Espíritu. Señor, hazlo en el Espíritu. Señor, no es con ejército, no es con fuerza, es con el Espíritu que revela y manifiesta. Ríndete al Señor, amado. Amada, ríndase al Señor y dígale al Señor: Señor, quiero ver lo que tú quieres que vea. Quiero ocuparme en lo que tú quieres que me ocupe. Señor, a veces mis proyectos, a veces mis iniciativas, Señor Dios, me distraen, Señor Dios, y no estoy ocupándome en lo que tú quieres que me ocupe, Señor, en lo eterno, Dios.
Por eso hoy hacemos un ejercicio de rendición corporativa. Como cuerpo te decimos, Señor, alumbra nuestros ojos del entendimiento para ver lo que tú quieres que veamos. Construye, edifica, añade, aumenta en el Espíritu lo que tú quieres que veamos. Te lo pedimos, Padre. Padre, con la confianza de hijos, en el nombre del Hijo amado Jesucristo, lo pedimos y te decimos, Señor, gracias, gracias, Señor, gracias, Padre. Ahora sobre el hermano cercano, dígale: claridad en tu corazón, claridad en tu mente, que podamos ver más claramente. Amén. Tome su asiento, familia. Y vamos en el libro, en la carta a los Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, nuestro texto central hace 15 días y hoy continuamos construyendo en esa realidad, en ese entendimiento. Dios nos hizo familia. ¿Cuál es la visión de esta congregación? ¿Cuál es la visión de la casa? Es importante. Hermanos, quizás en otro tiempo, creo que podríamos rastrear nuestra vida, que quizás hacíamos cosas por rito, por costumbre. Sí, quizás sea el caso de algunos o de muchos o de varios que iban o asistían a otro templo y asociábamos ese templo con religiosidad, ¿verdad? Decíamos, éramos religiosos. Creo que algunos podrían afirmar eso, o identificarse con eso. Pero lo curioso es que, aunque digamos que en el pasado hayamos sido religiosos, es que sin entendimiento podríamos hoy venir a un templo diferente y seguir siendo religiosos. Y hermanos, es importante entender que ser religioso no significa ir a X templo, sino que ser religioso es caminar sin entendimiento, hacer cosas sin entendimiento de vida. Por eso pídale al Señor en este momento: Padre, quiero entendimiento. Lo que diferencia la vida manifestada de Dios en nosotros es el entendimiento. Es el entendimiento, y eso es una obra del Espíritu. Entonces lo que el Padre está haciendo en su Hijo es llevarnos a un nuevo nivel de entendimiento. No nuevo nivel de información. Información cualquiera puede tener. Mucha gente tiene información, acumula información. Pero no es lo mismo información que ganar entendimiento. Porque el entendimiento te llevará a una vida manifestada, la vida de Dios expresándose cada vez en mayor plenitud en nosotros. Eso diferencia tener conceptos guardados, doctrinas guardadas, información guardada. Acumular información es lo que diferencia completamente a aquel que decide: Señor, me rindo, me entrego para que mi entendimiento sea transformado. Y cuando el entendimiento es transformado, podemos verificar, dice Romanos 12:2, comprobar, vivir, experimentar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué uno vive la buena voluntad de Dios y otro no la vive? Porque al uno se le dio entendimiento, mientras que el uno puede tener conocimiento. El que creció en entendimiento en el Espíritu, ese va a manifestar la vida del Señor. Y ese es el deseo de Dios para todos nosotros aquí, sin excepción. No, es que este es privilegio de unos cuantos. No, es la voluntad eterna para todos los que estamos en Cristo. Crecer en el entendimiento. Y esa es una obra del Espíritu. Por eso Pablo oraba en el capítulo anterior, Efesios capítulo 1. Pablo oraba: Señor, dales claridad en el entendimiento. Señor, decía, oro al Dios y Padre para que les dé espíritu de sabiduría y revelación. Bueno, ¿qué es eso? Espíritu de sabiduría y revelación. En términos un poco más comprensibles, significa claridad en el entendimiento.
Dales claridad, porque si ellos ganan claridad en el entendimiento, ellos van a poder vivir y experimentar el poder de la vida de Cristo. Dejará de ser una teoría para convertirse en una vivencia, en una experiencia. Y es por eso que el Padre nos ha venido conduciendo juntos, familia, en estas semanas, a comprender en el entendimiento, en el Espíritu, hacia dónde avanza la iglesia. Hacia dónde avanza y de qué manera nos movilizamos en la dirección que Él anhela. Familia, es importante entender que la iglesia avanza hacia una realidad eterna llamada comunión eterna. Padre, Hijo y Espíritu son tres personas, un solo Dios, que coexisten en plena comunión eterna. Cuando el Padre creó por medio de la palabra Cristo todas las cosas en el poder de su Espíritu, lo que Dios estaba haciendo en la creación era traer a la tierra una realidad eterna llamada comunión. Dios diseñó la tierra para que sea comunión con el cielo. La comunión es un principio eterno, es una realidad eterna. No existe momento en la vida de la Trinidad donde se pierda la comunión. Padre, Hijo y Espíritu, comunión eterna. ¿Y qué es lo que Dios hace cuando Dios crea las cosas? Dios quiere traer la misma realidad a la tierra. Dios pone al hombre en la tierra. ¿Para qué lo pone? Para la comunión. De hecho, en Génesis tenemos la indicación de que el hombre caminaba con Dios. Eso alude, direcciona la mente ¿a dónde? Comunión. ¿Qué tenía Dios con el hombre? Comunión. Vivían en comunión eterna. Porque es todo lo que el Padre quiere manifestar. ¿Hacia dónde camina? ¿Hacia dónde camina el desenlace de la historia de la humanidad? ¿Hacia dónde camina? Hacia la comunión eterna. Donde el cielo y la tierra se vuelven tan uno por una comunión eterna. Usted me ha escuchado antes decir, no me preocupa saber dónde termina el final de la historia. Si en el cielo o en la tierra, no me preocupa porque al final las dos cosas son la misma. ¿Por qué? Porque cuando dos cosas se unen, llegan a ser una sola. Y eso fue lo que el Padre hizo en Cristo Jesús, hacernos uno con Él. Para que la comunión que dice Jesús en la oración, la comunión que yo disfruto contigo, Padre, sea la comunión que ellos disfruten también con nosotros. Entonces, ¿hacia dónde avanza la iglesia? Uno de los aspectos que venimos enfatizando es hacia la comunión. ¿Cuál es la visión, pastor? ¿Hacia dónde caminamos? ¿Hacia dónde debe caminar la iglesia de Cristo? Quizás lo podemos formular con diferentes palabras, pero la visión es clara: una familia espiritual. Una familia donde la comunión eterna gobierna. Porque la creación fue pensada como un espacio para compartir vida. ¿Para qué existe? ¿Por qué Dios diseñó? ¿Por qué Dios creó todas las cosas? Bueno, para compartirle su vida, para impartirle su vida. ¿Por qué existimos entonces usted y yo? ¿Por qué nacimos? La pregunta que en algún momento de la vida llegamos a hacernos, ¿para qué estoy aquí? La respuesta es definitiva y categórica: existimos para tener comunión con Dios, para la comunión eterna, y que nuestra vida sea la expresión de esa comunión. Para eso estamos acá. Cuando no vivimos en esa comunión, cuando no vivimos como familia espiritual, operamos fuera del diseño eterno. ¿Qué es operar fuera del diseño? No entender que fuimos creados para la comunión eterna. Donde no hay comunión, entonces, y esto es lo que pasa mucho, las familias disfuncionales generan, y no solo las familias disfuncionales, porque podrían haber todas las figuras dentro de la casa, pero aún todas las figuras dentro de la casa no operar en el diseño eterno. Y eso termina produciendo el mismo mal que produce una familia disfuncional: distorsiones. ¿Por qué muchas veces cuando se nos dice vamos y caminamos a ser una familia espiritual, muchos resisten la idea o podemos resistir la idea? ¿Por qué
se da esa barrera? Porque fuimos formados en hogares donde probablemente experimentamos situaciones traumáticas, donde experimentamos ausencias de figuras clave, y entonces resistimos la idea de ser una familia. O cuando se nos dice, vamos a ser una familia, caminamos hacia ser una familia, no entendemos lo que significa. ¿Por qué? Porque hay experiencias previas que nos han marcado, que han traído una distorsión al entendimiento de lo que Dios llama familia. Así que independientemente de cuál haya sido nuestra situación en el pasado, cuál fue la clase de hogar en la que crecimos, Dios quiere redimir el entendimiento de lo que es ser familia. Porque eso es lo que no nos permite, esas distorsiones no nos permiten operar como familia. Entonces, padre, la idea de padre nos suena distante. ¿Por qué? Porque nunca experimentamos lo que es tener un padre quizás. Entonces Dios quiere redimir eso. Dios viene a cambiar, esa es la transformación de entendimiento que Dios viene a hacer, porque Dios quiere que experimentemos la plenitud. Él anhela, Él desea que experimentemos la plenitud de ser familia espiritual. Por eso, hermanos, es importante esta comprensión. Donde no hay comunión va a haber distorsión. Las tinieblas, que es falta de claridad. ¿Qué es tiniebla? Tiniebla no es necesariamente demonios. ¿Qué pensamos en las tinieblas? Uy, los demonios. No, hermano. Tiniebla, ¿sabe qué es tiniebla? Ausencia de entendimiento. Tiniebla, ¿sabes qué es tiniebla? Que no podemos entender en el espíritu. Eso es tinieblas. La religión nos hizo creer que las tinieblas son los demonios y Satanás. No, tinieblas es cuando no entendemos. Satanás está feliz cuando tú no comprendes. El enemigo está feliz cuando no crecemos en el entendimiento. Por lo tanto, ¿cuál debe ser la oración, mi amado? Padre, quiero crecer en entendimiento. Le decimos eso al Señor. Queremos seguir siendo religiosos, solamente que cambiaron de lugar de reunión. Dios nos guarde de aquello. Porque podríamos seguir siendo religiosos porque no hemos cambiado en el entendimiento. Dile al Señor una oración sencilla pero sincera. Padre, aumenta mi entendimiento. En el Espíritu quiero crecer para manifestar tu vida. ¿Por qué es importante esto? Porque no podemos permitir que nuestras heridas definan lo que Dios estableció. Nos perdemos de experimentar a Dios como Padre. ¿Sabes por qué, hermano? Porque permitimos que las heridas del pasado nos sigan definiendo hoy. Nos perdemos de experimentar la bendición de una familia espiritual. ¿Por qué? Porque nos permitimos que las heridas del pasado nos sigan definiendo hoy. Pero, hermano, lo que pasó quedó en la cruz. Y no tenemos por qué seguir viviendo en la esclavitud. De modo que si alguno está en Cristo, todas las cosas son nuevas. No podemos permitir que el pasado sin Dios o el pasado, los errores, las distorsiones nos sigan robando plenitud de vida hoy. No depende de una época, no depende de un feriado, no depende de una situación. La plenitud de la vida depende única y exclusivamente de una realidad. En Cristo todo fue hecho nuevo y yo quiero comprenderlo. ¿Cuántos quieren comprenderlo? Amén, familia. Si el Espíritu no redefine familia, lo que significa ser familia, las tinieblas lo distorsionan. No podemos resistir el diseño de Dios, porque resistir el diseño de Dios para esta congregación, para esta casa, significa vivir años sin fruto. ¿Qué hace usted con un árbol que usted planta esperando fruto? Pero lleva años ahí y nunca da fruto.
¿Qué puede decir usted de ese árbol? Que usted lo plantó con la expectativa de tener fruto. Oye, está quitando tiempo, está quitando espacio esto. Recursos. Podríamos ocupar eso para otra cosa, ¿verdad? Hermano, no podemos conformarnos a vivir años sin el fruto que Dios desea. El Padre es glorificado, el Padre es visto cuando nosotros llevamos fruto. Es lo que Dios anhela, es lo que Dios desea. Resistir el diseño produce años sin fruto, pero aceptar el diseño de Dios produce claridad. Por eso, hermanos, el amor de la familia nos da claridad. Claridad en el entendimiento. ¿Qué queremos? No queremos simplemente ocuparnos en más actividades. Queremos familia, crecer en el entendimiento, porque es una obra automática. Cuando crecemos en el entendimiento, el Espíritu de Dios manifiesta lo que usted y yo por años estamos peleando por producir. Es hermoso. Es hermosa esa rendición, porque cuando Dios opera y hace un milagro en nuestro entendimiento, el Espíritu hace las obras que nosotros jamás podríamos hacer en nuestras fuerzas naturales. Los cambios, los milagros, las transformaciones son una obra del Espíritu donde hay un entendimiento que se renueva. Qué importante es esto. Hace 15 días compartíamos que Dios por su amor nos hizo nacer a una familia. ¿Cómo fue que nacimos de nuevo, mi hermano? ¿Te acuerdas? Dice, a todos los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de llegar a ser hijos. Y traíamos la analogía de que ninguno de nosotros pidió nacer. ¿Quién de ustedes pidió, yo quiero nacer? Entonces su papá y su mamá dijeron, vamos a tenerlo. No, nadie pidió nacer. Fue un milagro nuestro nacimiento. Así es todo el que es nacido de Dios. Su vida es un milagro. Nacemos de Dios. Venimos de Dios. Nosotros no escogimos inicialmente nacer. Pero sí necesitamos escoger hoy, mi hermana. Hoy necesitamos escoger vivir para esa familia. Yo no escogí ser parte de esta familia, pero yo sí necesito escoger todos los días tener comunión con esta familia, participar de esta familia. ¿Y qué es lo que marca una familia? Una marca clave de la familia es el amor. Nuestro hermano José Luis hace 15 días nos explicaba en el Antiguo Testamento hay una figura preciosa de amar a Dios. El amor es la marca de una familia. Y el temor a Dios es una vida que se entrega para honrar y amar a Dios. Amar es decidir impartirnos hacia el otro. Y yo quiero invitar hoy a mi hermana Adrianita un momento acá. Y quiero que todos recibamos en el Espíritu un testimonio. Por favor, tómelo como un testimonio de lo que Dios nos llama a hacer. Impartir vida. Amor, ¿qué es? Amar es impartir vida. Si yo entiendo en el Espíritu lo que es amar, mi vida se vuelve una impartición de vida para otros. ¿Cómo lo podemos vivir? ¿Cómo lo podemos hacer práctico? Amén. Buenos días, amada familia. Quiero compartir con ustedes un pequeño testimonio. Hace algunos meses, un primo mío entregó su vida al Señor y uno de los cambios que él tuvo es, o quizás ya una vez que él se convirtió, pudo dar valor a lo que había siempre en su corazón, que era su deseo por ayudar a la gente necesitada. Entonces él a mí me escribía, seguido a preguntarme acerca de la palabra de Dios. Y en una de esas ocasiones me dice, Adi, quiero hacer un plan contigo. Digo, ¿cuál? Me dice, te voy a enviar dinero y yo quiero que tú vayas y entregues a las personas necesitadas allá en la ciudad. Ay, yo dije, ¿en qué me está metiendo?
porque yo tenía miedo. Decía, pero yo ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo me voy a ir a gente que no conozco? Después van a pensar que les voy a robar y vaya a pasar algo. ¿Qué me irán a decir? Entonces siempre estaba ahí eso. Pero yo, obviamente, yo no iba a decirle que no. Él estaba empezando en sus caminos del Señor. Y yo, vergonzosamente tengo que decirlo, yo solo lo acepté porque estaba en compromiso con Él. Entonces yo le dije, está bien, vamos a hacerlo, le dije. Ahí muy asustada todavía, pero en una ocasión salimos a pasear con la familia. Había un señor vendiendo sus artesanías. Fuimos, le compramos y el Señor puso en mí, a Él tienes que ayudarle. Entonces con mi familia otra vez les dije, hay que irnos donde el Señor. Y nos fuimos todos, dije a mis hijos, bajen, mientras Carlos se quedó en el carro buscando dónde parquear. Me acerqué donde el Señor, compré sus artesanías y le dije, usted puede quedarse con el vuelto y esto es para usted también. Le di además un dinero extra. El Señor me miró y empezó a llorar y me dijo, ¿le puedo abrazar? Y yo dije, sí, no tenía palabras. Fue el abrazo más lindo que haya recibido. Y él dijo, usted es un ángel, Dios le mandó. Y él empezó a hablar de Dios y daba las gracias a Dios. En ningún momento él me dijo, usted trajo dinero, usted me apoyó. Él solo dio la gloria a Dios y agradeció a Dios. Ese acto hizo que él vea a Dios. Vio la vida que estaba en mí. Y desde ese día, primero pues le pedí perdón al Señor porque yo no lo hice en entendimiento. Yo no entendía qué es lo que mi primo quería que haga. Pero después entendí a qué es lo que Dios me estaba llamando usando a mi primo. Según mi primo, yo le estaba ayudando a él. Pero fue al revés. Él fue el canal para que Dios abra mis ojos y me lleve a entender cuál es la vida que nos habita. Y la primera cosa que yo entendí, que el Señor me llevó a entender, es que nosotros decimos, tenemos vida, la vida está en mí, pero ¿se está viendo esa vida en nosotros? Y yo decía, en base a eso, yo no entendía, pero el momento en que lo entendí pude expresar. Por lo tanto, si nosotros no entendemos quién es Cristo, su carácter, ¿cómo lo vamos a expresar? No podemos expresar algo que no conocemos. Entonces, lo primero que entendí es que necesito conocer más a Dios. Como a mí me gusta usar el ejemplo de mi celular, porque a mí no me gusta la tecnología. Entonces aquí yo sé lo básico, WhatsApp, YouTube y así, lo básico. Y lo complicado, el Nathan me va a decir. El Nathan, él le voy, le pregunto y ya. Y él me da haciendo el trabajo que yo no quiero, que no me gusta. Y así somos con Dios. Yo, por ejemplo, las aplicaciones que aquí tiene, que yo no conozco, no las disfruto. No las sé usar. Y así mismo somos con Cristo. Yo conozco algo de Él, pero hay algo que me estoy perdiendo, que no estoy conociendo y por lo tanto no se está expresando en mí. Entonces yo no conocía lo que era, que yo tengo una vida y que esa vida no tiene un horario para manifestarse, no tiene un tiempo. A veces nosotros como iglesia nos acostumbramos. Y le puedo preguntar, ¿cuántos de ustedes están esperando que nos llamen a una búsqueda de tesoro para así poder ir y hacer evangelismo? ¿Cuántos hemos hecho evangelismo sin que nos llamen a hacer a la búsqueda del tesoro? ¿Cuántos hemos sido conscientes de que la vida de Cristo está en nosotros? Y como es vida, es algo natural, es algo diario. No es un plan para ciertas fechas, es un plan diario, porque es una vida. Y eso es lo que el Señor, a través
de mi primo me llevó a entender. Y he entendido que cuando yo voy y me acerco donde usted, es vida. Está la vida en mí. Y así le cuento que han sido algunas personas a las que hemos ido. El Espíritu Santo pone en mí y es como que me voltea así a ella. Y a cada persona a la que nos hemos acercado, con apenas algunas de ellas, $20. Cada una de ellas ha dicho, gracias a Dios. Ninguna ha visto que es obra del hombre. Las obras han hablado solas. La vida ha hablado sola a sus vidas. Y yo solo les puedo decir que dense la oportunidad. La gente tiene mucha necesidad, demasiada necesidad, de la cual no estamos conscientes porque vivimos ensimismados y nos hemos vuelto religiosos y no vemos la necesidad de los demás. Hay mucha gente que nos necesita, que necesita esa vida. No necesita solamente que vayamos con palabras. Nosotros a veces queremos ir solo con palabras. Sí, el Señor te va a ayudar. Sí. No, vida en nosotros que sea manifestado en donde nosotros vayamos, donde nosotros pisemos, en el trabajo, en la universidad, que sea la vida vista. Créanme que quienes vamos a aprender somos nosotros. Queremos aprender a conocer y que Cristo se forme en nosotros, demos vida a los demás. Es la mejor manera en la cual usted va a conocer a Cristo. Más de Cristo en usted y más de Cristo en otros. Y esa es la invitación a la que le quería, el testimonio y aparte la invitación que le quiero hacer. ¿Cuál es el plan que usted tiene? Primero, para formar a Cristo en usted. ¿Y cuál es el plan que usted tiene para formar a Cristo en otros? Y no solamente de vez en cuando, no solo cuando es Navidad, no solo cuando es Semana Santa, a diario. ¿Cuál es su plan para formar a Cristo en otros a diario? Yo le quiero contar un plan que no es a diario, sino es cuando el Espíritu me muestre. En la escuela Jalel, en Navidad, hicimos unas cajitas para dar a los niños que necesiten. Entonces, un día les dije a mis hijas, ustedes siempre tienen ropita que ya les queda, que no usan y está en buen estado, o juguetes que están en buen estado. Muy bien, vamos a armar unas cajitas, las vamos a llevar en el carro y a esos niños que nos vienen a vender fruta o lo que tengan ahí les vamos a dar una cajita. Vamos a hacer expresión del amor de Cristo a otros. Entonces, ese le cuento. Es el plan que como familia tenemos ahora. Y usted va a ver ahí un carrito blanco que a veces se andar, ahí está una cajita, esperando que el Señor nos dirija para dar a quien necesite. ¿Cuál es el plan suyo? Es familia, cuando tenemos una vida que portamos, que es Cristo, esa vida necesita fluir. Y la manifestación será cada vez mayor en la medida en que la dejamos fluir en nosotros. Porque la marca de nuestra comunión con el Padre es el amor. El amor es la marca que identifica que tenemos unión eterna. Romanos 5 dice esto, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. No es que vamos a recibir amor. En Cristo, todo el amor del Padre ya ha sido derramado. ¿Qué necesita ahora ese amor que ha sido derramado? ¿Qué necesita el amor que ha sido derramado? Es un río que necesita fluir, salir, correr. Y solo se requiere una cosa: fe, confianza. Porque el que cree en mí,
Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos. ¿Qué se necesita? Señor, me dispongo. ¿Cuántos le dicen hoy? Señor, me dispongo. Señor, aquí estoy. Tú lo dices, yo quiero ser entonces ese canal. Porque fuimos traídos a una comunión eterna. Comunión eterna es un compartir eterno. ¿A cuántos les gusta reunirse a compartir con otros? Disfrutar con la familia, disfrutar con amigos, una buena charla. ¿Cuántos disfrutan? Dígame la verdad. ¿Sí? ¿Les gusta? Pues nosotros fuimos traídos, familia, a la comunión eterna, a la conversación, al compartir con Dios. Y yo quiero dejar dos aspectos clave, fundamentales de nuestra comunión, de nuestra realidad de familia. Somos familia de Dios porque tenemos a Dios como Padre. ¿Se ha preguntado usted qué hace una familia familia? Y yo sé que aquí podríamos entrar en una conversación interesante, ¿no? Quizás alguno o quizás usted piense en este momento diferente a lo que yo voy a decir a continuación. Pero no hay familia real si no hay un padre. Pastor, ¿qué está diciendo? Entonces mi familia no tuvo un padre. No éramos familia. A todos los hogares donde el padre físico no ha estado presente, quiero dejarles saber esto. Si usted es mamá, ¿cómo se llama? Mamá soltera, o por alguna razón su esposo no está, es importante entender que no existe tal cosa como que usted va a ser padre y madre para sus hijos. Hay que corregir eso. Sí, le tocó que su esposo esté ausente, el padre de sus hijos esté ausente, pero ojo, usted no puede ser padre y madre. Lo que usted tiene que hacer es traer al Padre eterno como padre de sus hijos. Porque toda familia real necesita un padre. Aunque padre y madre me hayan dejado, el padre me acoge como su hijo. Eso es importante y esto es crucial. Padre, abre nuestro entendimiento. Te lo pedimos por tu gracia. Toda familia, para que florezca, necesita tener un padre. Si no está el padre físico, el Padre Dios tiene que ser puesto como la centralidad de ese hogar. Efesios 2, verso 17, el pasaje que les hice abrir en un inicio. Él vino, hablando de Cristo, y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de Él, esto es Jesucristo, tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. ¿Qué es lo que Cristo hizo? Él no vino a traer una religión. Él no vino a traer un sistema nuevo de doctrinas. Cristo lo que vino a hacer fue a darnos acceso al Padre. ¿Cómo lo dice? Maravilloso. Por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. ¿Qué era la condición pecaminosa? Nos hizo huérfanos espirituales. Pero Cristo, por su obra, nos trae a un lugar de hijos. Nos da acceso al Padre. Diga conmigo, tener padre marca la diferencia. Tener padre marca toda la diferencia, familia. Que Dios nos dé la gracia para poder resaltar la verdad aquí.
Pero tener un padre marca toda la diferencia. No tenerlo, asimismo, marca toda la diferencia. Tener padre es significativo. Es, hermanos, esencial. Porque el padre es la fuente de la familia. Tan necesaria es la figura de padre, pues Dios la diseñó como fuente. El padre significa fuente de la familia. De él provienen todas las cosas. Fuente significa que de él viene, de él provienen todas las cosas. Una sociedad está en decadencia cuando no hay padres. Cuando los padres olvidan su rol. Cuando los padres se desentienden de su función, es una sociedad que está al borde de la caída, del fracaso, de la ruina. Hermanos, se nos dice en Santiago, Él es la fuente de toda buena dádiva. Ninguna dádiva procede sino del Padre de las luces, el Padre de las estrellas. Toda buena dádiva procede de Él. Por eso, hermanos, cuando no se cultiva la presencia del Padre, viene la mentalidad de escasez. ¿Por qué la mentalidad de escasez? Porque no se cultiva la presencia del Padre celestial. Hermanos, las situaciones son diversas, las obras del pecado son diversas, que llevan muchas veces a los hogares a separarse, divorciarse, hijos crecen sin un padre, pero eso no es excusa para dejarlos sin la presencia del Padre Celestial. Y necesitamos regresar. ¿Por qué es importante regresar? Porque si no hay padre, no hay fuente. Si no hay padre que sea fuente, entonces hay escasez. Porque toda buena dádiva procede del Padre. Donde no hay padre, no hay familia, solo hay asociación. Donde el padre no está, ya no es familia. Lo que existe es un grupo de personas asociadas. Una congregación donde no se cultiva la presencia del Padre es solo una asociación. Y el pueblo de Dios no es una asociación. Aquí no es que estamos asociados. El pueblo de Dios es una familia espiritual que tiene a Dios como Padre. ¿Por qué podría en algún momento el desorden adueñarse de un ambiente? Porque no hay un Padre. Todos los males se pueden rastrear a la ausencia de un Padre. Mira las estadísticas. Un hogar donde no hubo un padre, los chicos son más propensos a perderse en todo tipo de vicios, males, adicciones. Cuán vital es la figura de un padre. Hermanos amados, cuando un hogar tiene al Padre ausente, ese hogar necesita poner al Padre Celestial como la fuente, porque para que el hogar tenga éxito, se necesita la figura del Padre Eterno. Ahora, vamos al otro lado. También podría darse el caso de un hogar que tiene al Padre físico, pero nunca cultivaron la presencia del Padre Eterno. Aunque haya habido Padre físico, esos hijos crecen con distorsiones en su mente. Porque tener un padre físico no es garantía de que ese hombre esté rendido a Dios, al Padre Eterno. Por eso, si tú eres hombre y eres padre, la mayor tarea a la que puedes dedicar tu vida es a conocer al Padre Celestial. ¿Por qué? Porque eso te dará el poder para operar como padre. Hay muchos padres que podrían estar en el hogar, pero es como que si no están. Quien lleva la dirección es la mujer. Quien lleva las riendas espirituales del hogar es la esposa.
¿Quién lleva el discipulado de los hijos? La esposa. Habla de un padre que no está entendiendo su identidad completo en el Padre eterno. ¿Qué fue lo que Cristo compró para nosotros? Por un mismo espíritu, acceso al Padre. Porque el Padre es quien trae sentido a la familia. El Padre es quien trae sentido de pertenencia, de protección, de provisión. Por la presencia del Padre hay paternidad, hay autoridad, hay cuidado, hay dirección, hay disciplina. Entonces, si hemos de ser una familia espiritual, si caminamos a ser una familia espiritual, ¿qué se requiere? Cultivar la presencia del Padre en esta casa. Si algo necesitamos crecer y caminar como visión, enfocados en eso, hermanos, es que tenemos que ser más intencionales en cultivar la presencia del Padre en todo lo que hacemos, en todo, en cada cosa. Hermanos, yo estoy siendo muy intencional personalmente con mi oración. A veces, usted sabe, nos dicen ora o nos determinamos a orar y repetimos como carretilla frases. Hermanos amados, por favor, oremos con conciencia de cada palabra que mencionamos. Y yo, ¿cómo empezaba mis oraciones? Señor, te doy gracias. Y Espíritu, sí, Él es Señor, pero antes de ser Señor, es tu Padre. Y yo mismo me estoy autocorrigiendo. No, hermanos, no está mal. A veces cuando no hay entendimiento me malentienden lo que estamos tratando de decir. Cristo es Señor sobre todo. Totalmente claros en eso. Amén. Pero el título de Señor, muchas veces lo repetimos por repetirlo. Pero hermanos, antes que ser nuestro Señor, Él nos hizo hijos. Y Él me dice, dime Padre. Cuando las personas a usted, no sé qué les pasa, si les pasa, usan mucho formalismo para referirse a usted. Usted le dice, oye, no me llames así. En confianza. Sí. Mi hermano Willy, todos los hermanos me dicen hermano William. Pero a mí me gusta que me digan Willy. Me contaba hace 2 semanas. Hermanos, por la confianza. ¿Sí? Y Él dice, llámame Padre. Cuando ustedes oren, Jesús les dijo a sus discípulos, ¿qué van a decir? Padre nuestro. Porque hermanos, lo que Cristo vino a traer es cercanía con el Padre. Sí, Él era Yahvé, pero ese nombre escondía un nombre relacional. Esas 4 letras del nombre de Dios en el Antiguo Testamento escondían un nombre relacional que Cristo lo revela y es nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Sí, Él es mi Señor, pero Él es mi Padre. Y cuando llamamos al Padre, Padre, ¿qué es lo que hay? Hay confianza. Pero también, que hay un Padre significa que hay autoridad, que hay dirección. Hermanos, la causa de Cristo necesita dirección. Y muchas veces la causa podría verse sin dirección porque no hemos cultivado la presencia del Padre, quien es la autoridad. Cuando hay Padre, hay autoridad, hay dirección. Cuando hay Padre, hay corrección. ¿Sí o no? ¿O es que todo es seguridad y confianza? Sí, todo es seguridad y confianza. También hay corrección. Hermanos, si no cultivamos la presencia del Padre, mañana o pasado, cuando el líder le llame la atención, usted se va a resentir. ¿Por qué? Porque hemos reducido la iglesia a un conjunto de amigos, a un club de amigos, a un club de asociados y no hemos reconocido que hay una autoridad. Hermanos, esto no es una asociación. La iglesia es una familia
Y toda familia tiene un padre. Y donde hay un padre hay una autoridad. Y donde hay autoridad hay corrección. Y donde hay corrección hay dirección. ¿O no nos gusta esa parte de la paternidad? ¿Queremos un padre bonachón? Que nos dé todo, porque Él es la fuente de todo, pero también es fuente de dirección. La corrección es para direccionar, la corrección no es para matar. Cuando un padre corrige a su hijo, no lo hace para destruirlo, lo hace para direccionarlo. Tengamos mucho cuidado con nuestra corrección, padres. ¿Estamos corrigiendo para destruir o estamos corrigiendo para direccionar? Es muy importante esto, verlo y entenderlo. Si Él es la fuente de todo, quiere decir que Él es la fuente de autoridad. Cuando la autoridad se pierde en un ambiente, cuando la autoridad se pierde en un ámbito, es porque hemos olvidado al Padre. Cuando el irrespeto está en el ambiente, cuando la deshonra está en el ambiente, quiere decir que hemos perdido la autoridad del Padre. Necesitamos que el Padre se ajuste sus pantalones y dé dirección a lo que está distorsionado. Porque no somos una asociación. Quizás en un club todos son iguales, pero en una familia reconocemos que hay una autoridad. Y en la familia de Cristo, el Padre es la autoridad. ¿Recibimos todos esa realidad? Amén. Hermanos, y esto tiene que tenernos a nosotros como privilegiados. Dice Hebreos 12, si ustedes tienen un padre que los discipline, considérense privilegiados. Porque los hijos que no tienen disciplina no son hijos legítimos. Pero el verdadero hijo se lo conoce porque tiene una autoridad que lo direcciona. Un hijo ilegítimo hace lo que quiere, pero los hijos legítimos tienen dirección. Hermanos, ¿estamos dispuestos a ser familia con la autoridad del Padre? ¿Hacia dónde va la iglesia? ¿Hacia dónde va en este 2026 la iglesia? Queremos caminar como familia. Necesitamos entonces reconocer la autoridad del Padre. Amén. Es vital para el desarrollo de la familia. Porque pertenecemos a su familia, no a una organización. Hermanos, no pertenecemos a una organización. La organización se puede dejar, pero nunca se puede dejar de ser hijos. ¿Podemos dejar una organización? Podemos dejar una denominación, pero nunca podemos dejar de ser hijos. Porque pertenecemos a una familia donde Dios es Padre. Antes, como desconocidos, extranjeros, leíamos en Efesios 2 anteriormente, solo teníamos eso, conciencia de extranjeros. No teníamos derechos. Pero ahora, como miembros de su familia, tenemos pertenencia permanente. De Él proviene la vida, la provisión, la dirección, la autoridad. Pero cuando el Padre está ausente, hay confusión. La presencia del Padre, en cambio, produce identidad. Ausencia produce confusión. Presencia del Padre produce identidad. La paternidad da sentido. La paternidad da pertenencia. Un Padre da seguridad. El Padre es estabilidad. ¿Por qué necesitamos cultivar la presencia del Padre celestial en nuestros hogares? Porque entonces vamos a tener hogares estables. Necesitamos estabilidad. ¿Tú te das cuenta cómo las cosas se levantan? Ideas, proyectos, pero al fin de un poco tiempo, ¡trum!, se caen. ¿Cuántos hogares se forman? Matrimonios se forman, pero al final, ¡boom!, se separan. Divorcios. ¿Por qué? Porque no hubo conciencia de estabilidad. Pero el Padre, diga conmigo, gracias Padre, porque tú traes estabilidad. Estabilidad. ¿De dónde viene la estabilidad? Del Padre. El Padre trae la estabilidad. Es importante esto.
No somos huérfanos espirituales. En Cristo somos hijos tan reales como Él. Porque el Padre no solo nos adoptó, nos dio su vida. Y esta provisión del Padre se llama Cristo. Vamos a Romanos 8, 29. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. La obra de Cristo nos hizo tan hijos como Él. Usted no es un hijo de segunda categoría. Cristo es el hijo de primera categoría. Yo soy un hijo de segunda categoría. No. Usted y yo, por la obra de Jesucristo, fuimos hechos tan hijos como lo es Él. Y eso trae una seguridad, trae una confianza, trae un descanso, trae una libertad. Familia, comprendamos. El Padre nos hizo tan hijos como Él, Hijo eterno. Seguridad, confianza tenemos de vivir esa vida. Donde el Padre está presente hay seguridad. Donde el Padre es honrado hay crecimiento. Ya no somos huérfanos espirituales buscando identidad, somos hijos en pertenencia permanente. Ahora en Cristo somos tan hijos como Él es. Ya no vivimos desde la carencia, decía el pastor Fers en la semana anterior. Vivimos desde una mentalidad de herencia porque somos hijos. Los hijos tienen acceso a la herencia. ¿Y cuál es esa herencia? Que tenemos expectativa de que vamos a manifestar más y más esa gracia, más y más ese amor, esa vida, ese poder en nosotros. Somos hijos por nacimiento espiritual, pero todo esto se dio en el ambiente de una familia que tiene a Dios como Padre. Abracemos la paternidad. Abracemos la seguridad, la confianza, abracemos su autoridad, abracemos su provisión y abracemos su diseño. Porque que el Padre sea nuestro Padre significa que su deseo debe gobernar nuestras vidas. Orábamos al inicio, Señor, no nuestro deseo, sino el tuyo, Señor. Porque podríamos estar construyendo nuestros propios proyectos y no el proyecto del Padre. Cuando el Hijo Eterno dijo, me es necesario estar en los asuntos de mi Padre. ¿En qué asuntos nos encontramos? Que toda tu vida se vuelva una expresión de que estás en el asunto eterno, en el asunto del Padre. Y ese segundo aspecto, familia. Somos familia de Dios porque tenemos un Padre. Pero segundo, somos familia porque disfrutamos comunión con Él. A propósito del punto anterior. Cuando las finanzas nunca arriban, es señal de que no hay estabilidad. Y no hay estabilidad porque no hay una conciencia clara del Padre y qué es lo que el Padre quiere. Cuando un hombre no entiende esto, hermanos, es el tiempo de Dios invitándonos Señor, me rindo. Porque es imposible que donde esté el Padre haya carencia. Porque el Padre es fuente de toda buena dádiva. Y la dádiva no es el dinero, la dádiva es la sabiduría que Él nos da para ser efectivos en nuestra administración. Es necesario regresar al Padre como estabilidad. Pero también las familias tienen comunión. Y ese es un punto que no lo quiero agotar en este momento porque el tiempo no me daría. Y es lo que vamos a estar profundizando en los próximos domingos, si Dios nos da la gracia. La palabra comunión es una palabra quizás repetida, la conocida, pero no entendemos la profundidad y la magnitud de esta realidad. Pero quiero anticipar algo. ¿Qué es comunión? Es vida que se comparte. Es vida compartida. Una familia real comparte vida. ¿Qué es lo que se comparte en una familia?
Vida, no actividades. Comunión no es actividad compartida. Comunión es vida compartida. Podríamos tener actividades compartidas y no tener comunión. Comunión no es actividad que se comparte, sino vida que se comparte. ¿Cuándo nuestra comunión es real? Cuando no compartimos simplemente una actividad. Hay familias que comen juntos, almuerzan juntos, meriendan juntos. Actividades, pero no hay vida compartida. Puede que duerman juntos, pero no hay vida que se comparte. Cuando Adrianita nos hablaba hace un momento, cuando hay una vida en nosotros, esa vida se va a compartir. Eso es comunión. Comunión es una vida que entregamos, porque lo que tenemos, eso damos. Pedro y Juan tuvieron comunión con el paralítico en la puerta del templo. ¿Por qué? Porque tenían una vida dentro. Y de esa vida tú das. De esa vida expresamos, manifestamos. Entonces, una familia real comparte vida. Dios nos puso en su familia para Él compartirnos su vida. Nos incluyó en su familia, no para que seamos solamente miembros, sino para que compartamos la vida que Él tiene. ¿Cómo se llama esta vida que el Padre comparte? Jesús. Jesús es la vida que Él comparte. Oh, hermanos, no se limita a un tiempo, no se limita a un espacio, no se limita a un día de la semana. El domingo vamos a compartir la vida. No. Es una vida donde estamos y donde hay vía abierta, ¡boom!, la vida sale de nosotros. Hermanos, donde hay vía abierta, la vida se expresa. ¿Dónde se limita la vida? Donde hay orgullo, donde hay autosuficiencia, la vida no puede fluir. Pero donde hay un camino abierto, por eso los humildes, dice, ellos reciben la gracia de Dios. Porque donde hay esa actitud de rendición, de entrega, de dependencia, la vida tiene un lugar para manifestarse. Y esa vida tenemos, esa vida aportamos. Jesús no pudo entregar vida en ciertos lugares. ¿Dónde son los lugares donde Jesús no pudo hacer milagros? ¿Dónde Jesús no pudo manifestar esa vida? Donde había orgullo, donde había autosuficiencia, donde había independencia. La vida no fluía. Pero donde había un corazón abierto al Padre, la vida se manifestaba. Siendo Dios, Jesús no pudo hacer milagros, así dice la Escritura, y no pudo hacer milagros en ciertos lugares porque no había vía abierta. Y esto nos lleva a orar a nosotros. Señor, ¿será que hay un obstáculo de orgullo en mi corazón que no me permite experimentar la vida que tú tienes? Que ya me has dado en abundancia, pero está estancada, no fluye. ¿Por qué razón? Porque nos creemos autosuficientes, independientes. Si queremos la comunión de la familia, yo necesito dejar al lado, entregar al pie de la cruz toda autosuficiencia, todo orgullo, toda jactancia que no es en Cristo. Y abrirme para que la vida me llene, me desborde y esa vida desborde en otros. Hermanos, hay mucha tela que cortar en esto, pero no quiero dejar cosas en el aire. Pero creo que la palabra ha sido muy clara con nosotros en esta mañana, la palabra viva, Cristo. Él anhela, Él desea que experimentemos la fuente del Padre. Y Él anhela, Él desea que experimentemos genuina comunión, vida que se comparte.
¿Alguien se puede poner de acuerdo con esta realidad hoy? ¿Nos ponemos de acuerdo en esto? Dile al Señor allí, Señor, perdón, ¿cómo vamos a decir? Padre. Necesito que me ayude a mí también a corregirme. Porque estamos en un lugar de confianza. Sí, Él es el Rey de reyes. Él es el Señor de señores. Pero sobre todas esas realidades, Él es nuestro Padre. El Espíritu nos lleva a clamar, ¿qué cosa? Abba, Padre. En tu presencia, Padre, en la atmósfera de tu presencia, Señor, estamos. Pon una sonrisa allí, porque has entrado al mejor lugar, a la casa del Padre. Allí vivimos. De allí somos, esa es nuestra casa. En nuestra cédula de identidad eterna, domicilio, la casa del Padre. De allí somos, allí pertenecemos. Y con esa confianza, Padre, venimos a decirte, pero también con honra, porque eres nuestro Padre, pero te honramos por quien eres. No venimos en irrespeto, no venimos en conciencia de indignidad. Si alguno ha pecado, por favor, si alguno ha pecado, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, para que su conciencia sea limpiada por la sangre de Cristo. Aquel que lleva una conciencia de culpa y no siente libertad en acercarse, en esta hora, en este momento, tome el perdón. Dígale: Padre, reconozco mi pecado, reconozco mi condición. Tú sabes las cosas que me han llevado a separarme, a no buscarte, a no disfrutar de ti. Como el hijo mayor estaba en la casa del padre, pero no disfrutaba al padre. Pareciera por un instante que el hijo mayor estaba más lejos del padre que el mismo hijo pródigo. Padre, reconocemos nuestra distancia de ti en ocasiones y entrégale al Señor. Y ahora el Padre te dice: di la sangre de mi hijo para limpiarte, para que tú te puedas acercar con libertad, con seguridad. Aquí estoy, Padre. Dile: te reconozco como fuente, te reconozco como fuente de todo bien eterno, te reconozco como la fuente de toda plenitud, porque me diste a Cristo, en quien está encerrada toda la plenitud. Gracias por Cristo, gracias por la provisión eterna, gracias, Padre, por dármelo todo en tu Hijo y a tu Hijo ponerlo en mí. Gracias. No me hace falta nada, pero necesito crecer en entendimiento para conocer lo que se me ha dado. Necesito crecer en entendimiento para descubrir lo que he recibido. Dile al Señor, dile al Señor, dile a tu Padre, dile a tu Padre: quiero crecer para confirmar, para verificar, para vivir tu voluntad en esa tierra, para caminar como familia espiritual. Fuimos arrancados del pecado como padre. Éramos hijos de pecado, hijos de ira, hijos de desobediencia. Pero por la cruz fuimos hechos hijos de Dios, hijos del Padre de las luces. Gracias, Señor, gracias, gracias. Dile gracias. En el Espíritu, no simplemente en el intelecto. Usa tu intelecto, pero ve más allá en el Espíritu. Desde tu interior dile: gracias, Padre. Gracias, Padre.
dirección, autoridad la recibo, corrección la recibo, disciplina la recibo, provisión la recibo, estabilidad la recibo. En el nombre de Jesús, en el nombre de tu Hijo, por el cual somos hechos hijos, te pedimos, Padre, que nos lleves a una mayor medida de entendimiento. Llévanos y condúcenos a una mayor medida de expresión de vida, Señor. No nos conformamos con religiosidad vacía. Queremos la expresión misma de la vida. No queremos agotar el tiempo, Señor. No queremos agotar los días, porque los días son cortos, el tiempo es corto, Señor. El tiempo queremos vivirlo para tu gloria. Cada día llevando fruto para ti, fruto de alabanza, fruto de gloria a tu nombre. Por la santidad de tu nombre, Señor. Por la gloria de tu nombre. Porque tu nombre es excelso, tu nombre es excelso, tu nombre es excelso, Señor. Gracias, Padre, gracias, Padre. Le estás pidiendo. Puedes pedir con libertad. Puedes pedir con confianza y con seguridad. Gracias, gracias, Padre. Que el abrazo que podamos dar exprese al Padre. ¿Qué tal si lo damos? Yo sé que puede ser su esposa, su hijo, su mamá, pero usted ahorita es un canal del Padre. Abrace como un hijo abraza al Padre, como un padre abraza al hijo. Amén. Un abrazo de paternidad. Un abrazo de paternidad. Gracias. Y porque tenemos paternidad, tenemos vida que compartimos. Le damos un fuerte aplauso al Señor, a nuestro Cristo.